Amén, mis queridos hermanos. Bueno, les voy a invitar, ¿cierto?, a que abran su Biblia en Mateo capítulo 13. Ahí estamos, recordemos, estamos viendo, ¿cierto?, el método parabólico. Ya hemos visto algunas parábolas, hemos visto, ¿cierto?, iniciamos con esta parábola del sembrador, luego continuamos, ¿cierto?, con estas dos parábolas que nos hablaban acerca de los obstáculos al reino, ¿ya? Porque recordemos que estas 7 parábolas que aparecen acá nos hablan, el tema central es el reino de Dios, el reino, ¿cierto? Pero cada una, o sea, nos dan algún tipo de enseñanza en particular. Por ejemplo, ya vimos dos, ¿cierto? Acerca de los obstáculos que se van a presentar en el reino, representada, ¿cierto?, por esta parábola de la cizaña, y vimos el martes pasado de modo la vimos por separado, ¿cierto?, cada una, y vimos la de la red el martes pasado, ¿ya? Donde veíamos ahí, ¿cierto?, que en breves palabras, es como los pescadores, ¿cierto?, echaban la red en el mar y arrastraban toda clase, ¿cierto?, de peces y cosas por el estilo, y después se sentaban, ¿cierto?, a hacer una separación. Así también va a ser al final del tiempo, cosa, ¿cierto?, que va a ser llevada a cabo por los ángeles, ¿ya? Nuestra tarea es, al igual, ¿cierto?, que los pescadores, echar la red de la predicación, ¿cierto?, y la tarea de todo lo demás, ¿cierto?, bueno, Dios sabe, ¿cierto?, a quién le compete, y esa tarea le compete de separación a los ángeles, ¿ya? También veíamos la de la cizaña anteriormente, donde veíamos que Dios va a permitir que crezca tanto el trigo como la cizaña hasta una fecha límite. No va a ser para siempre, sino que, ¿cierto?, veíamos ahí que tiene una fecha final, ¿ya? Donde la cizaña va a ser sacada. También veíamos ahí que se nos enseñaba que los ángeles son los que van a llevar a cabo esa labor, van a tomar la cizaña para ser quemada y van a separar, ¿cierto?, el trigo, o sea, a aquellos que le pertenecen a Dios en otro lugar. Los que son de Dios con Dios, y aquellos que no lo son y nunca lo fueron, para otro lugar, ¿ya? Entonces estuvimos viendo acerca de los obstáculos que se van a presentar en este reino. También en la parábola del sembrador veíamos, ¿cierto?, que se nos presentaban 4 terrenos, 3 de los cuales la semilla no podía ahí, ¿cierto?, hacer nada, no pudo producir, ¿ya? En el primer terreno veíamos que era muy duro por causa de que muchos pasaban por ahí. Entonces era tan duro que no pudo ahí, al final vinieron, ¿cierto?, las aves y se llevaron la semilla. Después veíamos, ¿cierto?, ese lugar pedregoso, donde tenía una capa fina, ¿cierto?, de tierra solamente, por lo cual brota rápido, debido al calor también que recibía también ese sector pedregoso, ese tipo de roca que estaba debajo, pero luego no podía profundizar, la raíz no tenía donde hallar nutrientes, ¿cierto?, o líquido ya para poder mantenerse. Por lo tanto, después, cuando ya aparece el sol, cuando ya vienen las situaciones complejas, ¿cierto?, de la vida, se seca. Así como pronto crece, también se marchita pronto, ¿ya? Y el otro terreno, ¿cierto?, que veíamos que estaba también ahí, era tan fértil que crecían también espinas, ¿ya?, que ahogaban la planta que también estaba creciendo, y al final, ¿cierto?, ahí llegaba ya a su fin. Pero había un terreno, ¿cierto?, que tenía todas las condiciones para poder crecer, ¿cierto?, esta semilla ya planta y produce frutos, ¿cierto?, por uno, ¿cierto?, en gran manera, ¿ya? Pero sí, va a haber mucho obstáculo, va a haber mucha resistencia, ¿cierto? De hecho, la parábola del sembrador es como el inicio para que podamos entender cada una de las otras parábolas que hemos estado viendo, ¿ya? Porque ahí nos muestra por qué el hombre reacciona como reacciona, ¿cierto?, a la palabra del Señor. Todo es un tema del corazón del hombre, que se va resistiendo, que va guardando pecado, que no se quiere inclinar delante de él, ¿ya? Pero, y también veíamos, ¿cierto?, en la parábola de la cizaña, que veíamos que el enemigo es el que siembra la cizaña, donde veíamos que ellos representaban a aquellos que no creen en Dios, de que no quieren tener nada que ver con Dios, sino que hacen todo aquello que el maligno, ¿cierto?, se deleita, ¿ya? Entonces veíamos ahí que el trigo representaba a aquellos que pertenecían a Dios, y la cizaña, por ende, a los que no representan a Dios, ¿ya?, sino que al enemigo. Entonces está hijos de Dios e hijos del
diablo. ¿Ya? Entonces, va a haber oposición, el maligno va a estar ahí haciendo de la suya, usando de toda su fuerza maligna, ¿cierto? Para poder frenar el crecimiento de alguna manera de este reino, frenar el crecimiento de aquellos que le pertenecen a Dios, y va a estar ahí de continuo. Entonces, a la luz de todo esto que hemos estado viendo, ¿cierto? En estas trabas que hemos visto en la parábola del sembrador, que hemos visto, ¿cierto? En la parábola de la cizaña y el trigo, en la parábola también de la red, donde se nos habla que va a haber una separación y cosas por el estilo. Sin duda alguna, los discípulos tienen que haberse preguntado cómo podría sobrevivir, ¿cierto?, el reino de Cristo en medio de tanta oposición, tanta resistencia de los corazones de los hombres, resistencia y oposición, ¿cierto?, del reino de las tinieblas. ¿Cómo podría entonces sobrevivir el reino de Cristo? ¿Ya? Este reino de Dios que se ha acercado, ¿cómo podría, ¿cierto?, sobrevivir? ¿Cómo podría prosperar en medio de todas estas circunstancias que son tan desfavorables? ¿Ya? Quizás incluso se podría llegar a pensar que al fin y al cabo Satanás y sus fuerzas van a terminar doblegando, ¿cierto?, a este remanente, a estos pocos santos de Dios aquí en la tierra. Quizás había muchas preguntas, ¿ya? Recordemos que eran muchos los que seguían a Jesús, lo que hemos estado viendo hasta ahora, pero los verdaderos discípulos realmente eran muy pocos, ¿ya? Esas multitudes con las cuales hemos visto a medida que hemos ido avanzando en los evangelios, sí eran muchas, venían a oírle, ¿ya? Y en otras ocasiones ya querían hacerle rey. Después más adelante vamos a ver, ¿cierto?, que en la entrada triunfal lo alaban, ¿cierto? Pero eran atraídos solamente de manera superficial, solamente lo buscaban por un beneficio temporal, ¿ya? Y por otro lado, nos encontramos con la élite religiosa, con estos líderes religiosos, ¿ya? Que evidentemente incluso antes del arresto del Señor Jesús, ¿ya?, ellos ya estaban manifestando oposición, le estaban rechazando, estaban prácticamente ya, querían quitarlo ya de enfrente, quitarlo de escena. Ya para ellos se tornó cada vez más un problema. Entonces, rechazaban de plano, ¿cierto?, esas afirmaciones que Jesús hacía con respecto a sí mismo, a ser el Hijo de Dios, el Mesías prometido, ¿ya? Entonces, ahí vemos que se nos está mostrando aquello que Jesús ya nos ha estado hablando en la parábola. En las parábolas, esta oposición, ¿cierto?, esta resistencia, y que es por causa, todo esto viene del corazón del hombre, que no quiere, ¿ya?, estar en los términos de Dios, no quiere nada con Dios otro, ¿cierto? Entonces, los verdaderos discípulos, o sea, aunque había multitudes, ¿cierto?, que haya mucha gente no quiere decir que ese sea un lugar exitoso. Que haya una iglesia con mucha gente no quiere decir que ese lugar, ahí sí que está Dios. No, sino que aquí incluso lo estamos viendo a la luz de la Escritura, y aunque había muchos, al final los verdaderos eran pocos, ¿ya? Los verdaderos discípulos era tan solamente un puñado en comparación, ¿cierto?, a la nación de Israel, sin mencionar a todo el imperio romano, que era totalmente pagano, ¿cierto?, y a los lugares lejanos, ¿cierto?, a las naciones de alrededor de todo el mundo. Entonces eran un puñado en comparación a todo, ¿ya? Entonces, en respuesta, ¿cierto?, a esa preocupación que puede haber habido en los discípulos con todas estas cosas que Jesús les ha estado diciendo, recordemos que Él ya les estaba preparando para salir a predicar, para echar fuera demonios y cosas por el estilo. Entonces, podrían haber tenido en su mente esa idea de que todo iba a ser color rosa, que todos le iban a recibir, pero no era así, ¿ya? Entonces, respuesta a esa preocupación, el Señor Jesús ahora utiliza dos parábolas, ¿ya?, que ya vimos hacer estas dos parábolas que le hablaba de la cizaña, ¿cierto?, y de la red, que hablaban de la oposición, de los obstáculos que van a aparecer en el reino, al crecimiento del reino. Pero ahora Jesús utiliza dos parábolas, ¿cierto?, para resaltar que las cosas pequeñas no se quedan pequeñas, ¿ya?, que pueden tener un efecto a largo alcance, ¿ya? Entonces, esta parábola que vamos a ver el día de hoy y la que vamos a ver el próximo martes, si Dios así lo permite, debieron ser bastante alentadoras para los discípulos, porque recordemos que ellos habían dejado todo para seguirlo a Él. Ellos habían dejado sus puestos laborales, habían dejado todo, su familia, todo por seguir a Jesús. Recordemos que Jesús hablaba de que el reino
se había acercado. Entonces ellos ya habían tenido en mente quizá de que él había venido a instaurar, ¿cierto?, este reino. Pero en vista de lo que estaban viviendo, de lo que Jesús estaba hablando, quizás pensaron que este programa de conquista no estaba teniendo mucho éxito. ¿Ya? Ven que el grupo no crece, que no son muchos los que realmente creen, que los otros lo buscan por motivo equivocado, que otros de plano, ¿cierto?, lo están rechazando. Quizás pensaron, no, el grupo no crece, está teniendo problemas, ¿qué está pasando aquí? Vino a instaurar el reino, pero estamos viendo que no, parece que no pasa nada, parece que no está funcionando bien. Y ellos dejaron todo, entonces tienen que haber estado bastante confundidos, pero el Señor a través de esta parábola que vamos a ver, ¿cierto?, del grano de mostaza y la que vamos a ver posteriormente el próximo martes, el Señor les insta a confiar en el proceso. Él les iba a demostrar, ¿ya?, que por medio de la iglesia, por medio de un puñado de creyentes totalmente débiles, totalmente ineptos, Dios iba a trastornar el mundo por medio de su poder, por medio de aquellos que prácticamente no son nada. Dios se iba a glorificar en sus vidas e iba a trastornar el mundo con su poder, ¿ya? Entonces, este reino que parecía insignificante, que parecía que imperceptible, ¿cierto?, que parece que no prosperaba, finalmente va a prosperar. A pesar de la oposición de Satanás, a pesar de los intentos, lo que haga, todas las trampas que ponga, el plan de Dios va a prosperar, ¿ya? A pesar de la oposición humana, representada, ¿cierto?, por estos terrenos, ¿cierto?, que se resistieron a la semilla de alguna u otra forma, que no tuvieron las condiciones necesarias para que ahí se produjera. A pesar de esa resistencia, el reino de Dios iba a prosperar, ¿ya? Y en última instancia, aunque al principio tuvo un inicio quizá para ellos no el más esperado, al final, ¿cierto?, terminaría impregnando, al final terminaría influyendo al mundo en el nombre de Jesús. Así que los voy a invitar, ¿cierto?, como les decía, a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 13 y vamos a ver la parábola del grano de mostaza que nos encontramos en el verso 31 y 32. Verso 31 y 32 de Mateo capítulo 13. Dice: otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Amén. Bueno, lo primero que nos damos cuenta es que el Señor vuelve aquí a utilizar la figura, ¿cierto?, de la siembra. Ya hemos visto eso en la parábola del sembrador, en la parábola, ¿cierto?, del trigo y la cizaña, y aquí vuelve a utilizar la figura de la siembra, ¿ya? Pero esta vez aquí está comparando al reino de los cielos con un grano de mostaza. Y ese crecimiento de ese pequeño granito, ¿cierto?, lo está comparando con una planta totalmente desarrollada, ¿ya? En otras palabras, ¿cierto?, con esta ilustración que el Señor le estaba presentando, les quería mostrar esto que yo les decía hace un momento, que este reino, ¿cierto?, aparentemente tenía, ¿cierto?, un inicio insignificante, un comienzo insignificante, algo que no llamaba mucho la atención, que parecía que no iba a tener mayor alcance, que no iba a prosperar con el tiempo. Va a ser todo lo contrario. Va a crecer y va a producir unos resultados totalmente notables, ¿ya? Ahora, cuando el Señor aquí en esta porción de la Escritura, cuando leíamos, cuando Él afirma, ¿cierto?, que esta semilla es la más pequeña de todas las semillas, tenemos que tener claro que Él no estaba diciendo que los granos de mostaza sean las semillas más pequeñas del planeta Tierra. Hay otras semillas que son más pequeñas que la de mostaza. De hecho, las semillas de mostaza suelen medir entre 1 o 2 milímetros, chiquititas, redonditas, chiquititas, y sus colores van de amarillito a matizando, ¿cierto?, hasta el negro, ¿ya? Pero son muy chiquititas. Pero hay otras, ¿cierto?, que se sabe que son más pequeñas. Por ejemplo, la de la orquídea,
¿ya? Son mucho más pequeñas que ellas. Entonces, tenemos que entender que el Señor no estaba diciendo acá que esta semilla de mostaza era la más pequeña a nivel mundial. No, sino que lo que el Señor estaba haciendo acá, estaba limitando, ¿cierto?, esta declaración ya a su audiencia, a algo que ellos conocían muy bien. Recordemos que ese era el propósito de las parábolas. El Señor les quería enseñar algo que ellos no conocían a través de algo que para ellos era muy conocido. En este caso, la siembra para ellos era muy conocido y esta semilla ellos también la conocían muy bien, ¿ya? Entonces, a través de esta ilustración, Él les quiere enseñar esta verdad acerca del reino, ¿ya? Que va a prosperar finalmente, aunque al inicio parezca insignificante, ¿ya? Entonces, vuelvo a reiterar, nos está diciendo que esa semilla es la más pequeña a nivel mundial. Veo un comentario acá, y que lo voy a leer tal cual. Dice, la semilla de la mostaza habría sido realmente la más pequeña de las semillas que quizás habían sido observadas por las personas en la época de Cristo. Los principales cultivos de campo, tales como cebada, trigo, lentejas y frijoles, tienen semillas mucho más grandes, al igual que otras plantas que podrían haber estado presentes como malas hierbas. Existen varias malezas y flores silvestres pertenecientes a la familia de la mostaza, el amaranto, la verdolaga y la pamplina, con semillas tan pequeñas o más pequeñas que la mostaza misma, pero no se habrían conocido particularmente o que los habitantes aún no las habrían observado, ¿ya? Bueno, ahí con ese comentario podemos haber quedado un poco más claro, ¿ya? Entonces, vuelvo a reiterar, no tenemos que entender que Jesús está diciendo que era la más pequeña de todo el mundo, ¿ya? ¿Y por qué lo enfatizo? Porque estuve viendo varios comentarios, ¿ya? Y hay algunos que afirman que esta referencia que Jesús hace a que esta semilla es la más pequeña de todas las semillas, la usan, ¿cierto?, como una prueba para poder respaldar esa afirmación que tienen de que la escritura tiene errores. Pero no es así. Vuelvo a reiterar, recordemos que el Señor Jesús, eso es lo que hacía con las parábolas, algo que para ellos era totalmente conocido, ya para que ellos lo entendieran, ya utilizaba estas ilustraciones que ellos conocían para enseñar algo que no conocían, ya. Entonces, esta semilla era la más pequeña que quizás ellos conocían, como decía ahí el comentario, quizás era la que más conocían que era pequeña, o quizás era la más pequeña en esa parte del mundo, pero no en todo el mundo, sino que en esa parte del mundo. O quizá era la más pequeña, ¿cierto?, que producía una planta tan grande como la estamos viendo aquí en el texto, ¿ya? Pero esa no es la única crítica, en todo caso, que le hacen a esta parábola, ¿ya? Diciendo, no, es que tiene errores porque no es la semilla más pequeña. No se va a encontrar solamente con eso, sino que también es criticada ya esta parábola porque dicen que Jesús está exagerando el tamaño de la planta de mostaza. Dicen que no crece como árbol, ¿ya? Entonces como dicen que como no crece como árbol, entonces es ilógico que vinieran, ¿cierto?, las aves y hicieran nido en las ramas, porque no tiene ramas para poder sostener ni siquiera los nidos, ¿ya? Entonces aquí también están hablando acerca de esto. Pero de hecho, si usted busca, ¿ya?, se va a encontrar de que hay muchas variedades de plantas de mostaza. Hay innumerable cantidad de plantas ya de variedad de estas plantas, ya. La mayoría son arbustos, ya, y ahí podrían decir sí, quizás podrían tener razón. Hay muchos que parecen solamente que son como arbustos, ya. Y sí, las ramas son demasiado débiles, entonces es ilógico que vengan las aves y hagan nido, ¿cierto?, en los arbustos. No lo podría resistir, quizás se caería en algún momento, frágil, ¿ya? Pero, aquí hay un pero, si bien hay una gran variedad, y si hay muchas que sí son como arbustos, no todas lo son. Aquí hay un comentario de MacArthur que dice esto. Dice, la planta de mostaza en Palestina a menudo crece hasta una altura de 5 o 6 metros. Exactamente como Jesús enseñó. Cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y desde ese punto de vista comparativo se hace árbol, ¿ya? Bueno, aquí MacArthur dice que
crece de una altura de 5 a 6 metros. Yo estuve viendo ahí, y algunos dicen que de 3 metros incluso puede llegar hasta los 9 metros. ¿Ya? Pero el énfasis está en que sí es cierto lo que Jesús está diciendo acá. No todas son iguales. Hay algunas que son pequeños arbustos, pero allá la planta de mostaza de ese lugar crece, ¿ya? Y como dice ahí, desde un punto de vista comparativo, se hace árbol tal cual como Jesús lo está diciendo acá. Y continúa diciendo aquí MacArthur, en ciertas épocas del año las ramas se vuelven suficientemente rígidas como para soportar con facilidad el nido de un ave, ¿ya? Y realmente crece. Yo estuve viendo algunas imágenes, ¿ya? Porque no las he visto personalmente, pero he estado viendo ahí unas imágenes y realmente crece, ¿ya? Y las ramas, no, es inmensa, ¿ya? Entonces, aquí hay un comentario de Mundo Hispano que lo encontré muy bueno, y que lo voy a leer también. Dice, es casi como polvo, ya esta semillita chiquitita, ¿cierto? Como 2 milímetros, chiquitita. Es casi como polvo. Pero dentro de eso chiquitito, dentro de ese pequeño grano, está encerrada una vida poderosa, esperando las condiciones favorables para desarrollarse. O sea, ¿quién imaginaría que viendo, ¿cierto?, una imagen de un árbol, ¿ya? Como usted puede buscarlo ahí, ¿cierto? Este árbol de la mostaza, y de algo tan chiquitito puede crecer de esa forma, ¿ya? Entonces, claro, como lo dice aquí el comentario del Mundo Hispano, dentro de esto tan insignificante que son, podríamos decir ya lo menos 2 milímetros, dentro de estos 2 milímetros, dentro de eso hay una vida poderosa. Ahí está todo el material genético necesario para que, toda la información necesaria para que ese árbol crezca tal cual, ¿ya? Ahí vemos la sabiduría del Señor, de este Dios creador, ¿ya? Entonces, y Jesús, ¿cierto?, utiliza esta imagen para ilustrar lo que Él les quiere presentar, lo que Él les quiere hacer entender para que no se desanime. Entonces, sí, aunque Jesús quizás podría haber estado hablando de forma literal y precisa, como lo hemos estado viendo, ¿cierto?, con estos comentarios, y como le he dicho, yo lo he estado buscando, imagen y corroborando todo esto, sí, es preciso, no hay error en eso, ya, como algunos lo afirman. El propósito de esta parábola era otro, ¿cierto?, que era enseñar esta verdad acerca del reino, ¿ya? Entonces esta parábola habría sido bastante evidente para los discípulos. Ellos podrían haber entendido fácilmente que lo que Jesús le estaba diciendo al comparar el reino de los cielos semejante a una semilla de mostaza, ellos entendieron, ¿cierto?, que aunque en ese momento era diminuto como esta semilla de 2 milímetros, diminuto, al igual que este grano de mostaza, crecería, ¿cierto?, hasta abarcar prácticamente todo el globo terráqueo de generación en generación. Esa es la lección de esta parábola. Y sí, este reino tuvo un inicio humilde, hermano. Tuvo un inicio bastante humilde. De hecho, el Mesías mismo, ¿ya?, el rey de este reino, tuvo una crianza humilde. Y ahí nos volvemos atrás, ¿ya? Cuando al nacer Jesús, ¿dónde lo ponen? ¿Cierto? En un pesebre. En medio de vacas, en medio de ovejas, en medio de cabras, de asnos y otros animales. Y en la parte donde él creció, ¿cierto?, en la comarca de Galilea, recordemos que decían, Galilea de los gentiles, ¿ya? Y ahí en Nazaret, donde él crece, ¿cierto?, no estaba dentro de los pueblos más prometedores, y de hecho ahí nos acordamos de esa pregunta que hace Natanael a Felipe, ¿se acuerdan? Cuando Felipe le dice, hemos encontrado al Mesías, y Natanael le dice, le empieza a preguntar, ¿de dónde? Jesús de Nazaret. Y le dice, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Eso lo vemos en Juan 1:46. ¿Ya? Entonces sí, tuvo un comienzo muy humilde, ¿cierto? Incluso lo vemos corroborado en la vida misma, el nacimiento mismo del Hijo de Dios, de este rey, de este reino, ¿ya? Ahora, considerando a los discípulos, aquellos que Él escoge dentro de esta multitud, recordemos que Él escoge solamente a 12. Ninguno de ellos, hermano, usted podría decir, es que eran los mejores de los mejores.
No, lo hemos visto, ¿cierto? Incluso en predicaciones que han hecho mi hermano, o usted podrá haber escuchado en otros lugares, ¿cierto? Predicaciones de la palabra, que ellos no eran lo mejor de lo mejor, no tenían el mejor de los currículos, ¿ya? Ninguno de los dos era altamente educado, ni era miembro, ¿cierto?, de la élite religiosa, ni nada por el estilo. De hecho, lejos de ser líderes espirituales, a menudo lo hemos visto en la narración de la escritura que eran temerosos. Les voy a recordar, ¿cierto?, ese episodio en la tormenta en el mar de Galilea. Vamos a Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, ¿ya? Mateo capítulo 8. Para que refresquemos la memoria. Le dice en el verso 23, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Quién? El Señor Jesús. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar e hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron y dijeron, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Ya? Entonces ahí veíamos que, ¿cierto?, estaban atemorizados por esta situación que estaban viviendo en ese momento. El Señor estaba durmiendo plenamente, descansando de tanto ajetreo, tantas cosas, ¿cierto?, de estar predicando, sanando, echando fuera demonios y cosas por el estilo. Y 100% hombre, 100% Dios, pero también 100% hombre, y vemos ahí, el Señor Jesús se cansaba, se durmió, y vemos ahí que cuando ya se desata, ¿cierto?, esta tempestad, obviamente todo esto estaba dentro del plan divino, y ellos vienen ahí, Señor, sálvanos que perecemos, y el Señor los reprende, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y posteriormente, calma la tempestad, también la reprende, y se hizo grande bonanza. O sea, no solamente fue ahí, no solamente calmó la tempestad, sino que también calmó el corazón temerosos de los discípulos. Entonces podemos ahí ver, a la luz de la escritura, que lejos de ser lo mejor de lo mejor, veíamos que a menudo eran temerosos. ¿Por qué teméis? ¿Ya? Y también no era eso lo único, sino que también eran lentos para entender y creer. En Mateo 14, ¿cierto? En Mateo capítulo 14 nos encontramos con otro episodio, ¿cierto?, que nos va narrando acá los evangelios. Mateo 14, 31. ¿Dónde está? Acá. 31. Bueno, voy a retroceder un poco antes al 22, ¿ya? Dice, enseguida Jesús, bueno, Mateo capítulo 14, verso 22 en adelante. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca, con los discípulos, ¿cierto?, estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Bueno, ahí tenemos otro episodio donde tuvieron miedo, ¿ya? Pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temas. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver él el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ya, ahí podemos ver, ¿ya? Sí, temerosos, lentos para creer, que recordemos que Jesús había hecho muchos milagros, pero aún así, teniendo obras del Señor momentos antes, no pasa mucho tiempo y prácticamente se les olvida todo lo que han visto, todo lo que Jesús ha hecho, y como que se les borra, se les olvida todo lo que aprendieron, todo lo que vieron, y pasa todas estas cosas. Dudan, temen,
pero no es lo único, ¿ya? Como les decía, eran lentos para entender. En otra ocasión, ¿cierto? Cuando les dijo que se guardaran de la levadura de los fariseos, no sé si usted se acuerda de esa parte, en Mateo 16, del verso 8 al 12. Ellos, cuando Jesús les dice que tengan cuidado, ¿cierto? Con la levadura de los fariseos y los saduceos, pero ellos pensaron que Jesús se refería, había dicho eso porque ellos no habían traído pan. Cuando le habló de levadura, no trajimos pan, por eso nos dijo eso, que nos cuidáramos de la... Ya. Y Jesús, entendiendo esto, les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre los 5.000 hombres? ¿Cuántas cestas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardarais de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces, dice, después que el Señor recordó, ¿cierto?, estas cosas que él hizo, que ellos presenciaron y todo eso, entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan que no habían traído, sino que hablaba de la doctrina de los fariseos y los saduceos, ¿ya? Entonces, sí, y eso no, ahí no termina, hay muchas cosas más que nos narra la Escritura. Por ejemplo, una que quizás está fresca en nuestra memoria, que también eran espiritualmente débiles, en el sentido de que cuando Jesús, ¿cierto?, fue arrestado, recordemos que antes de eso, cuando él les dice que ellos se iban a escandalizar, iban a oír, vemos a un Simón Pedro que le dice, no, aunque todos ellos se escandalicen, yo no, incluso daría hasta mi vida por ti. Pero vemos que después lo termina negando, y no solamente él, sino que después prácticamente todos huyen, menos Juan, ¿cierto?, que está ahí a los pies de Cristo crucificado, ¿ya? Pero huyeron, y después estaban escondidos, estaban encerrados ya, porque se habían perseguido de esa forma, le habían hecho eso a su maestro, ya era peligroso relacionarse con él. Entonces, ya después estaban encerrados, ¿cierto?, en el aposento alto, prácticamente bajo llave, por así decirlo, y vemos después que en Cristo resucitado entra a ese lugar, en medio de ellos, aunque ellos estaban ahí encerrados, entra ahí ya el Señor. Entonces, yo cuando me acordaba de todo esto, porque de repente lo vemos en episodios separados, pero cuando empezamos, ¿cierto?, a profundizar en la Escritura, cosas que ya hemos visto, ¿cierto?, pero las empezamos a unir, a uno le puede causar cierta risa, ya decir, los discípulos, ¿cierto?, cómo eran temerosos, cómo les costaba entender, les costaba creer, cómo huyeron de esa forma, dejándolo solo, ¿cierto?, al mismo Hijo de Dios, cómo no entendían que se refería, ¿cierto?, no se refería al pan que no habían traído, sino que cómo no entendían que se refería a la doctrina, ¿cierto?, de los fariseos y los saduceos. O sea, que eran, hasta nos podemos reír de aquello, pero reír en el sentido no de decir, cómo eran ellos y lapidarlos, sino en el sentido de que nosotros nos hemos reflejado en eso. Yo me veo muy reflejada acá, ¿ya? De que sí, somos temerosos. Podemos haber estado predicando al momento, afirmando, como decía el pastor la otra vez, llegan unos momentos en que estamos como prácticamente tocando el cielo, que si yo toco a un muerto lo resucito en el nombre del Señor. Pero hay otros momentos, ¿cierto?, en que estoy totalmente, me siento débil espiritualmente, no quiero nada, ¿ya? Y vienen momentos de miedo, vienen momentos de duda, ¿ya? Dice, Pedro, ¿cómo se hundió? Pero a veces nosotros estamos igual, estamos mirando las dificultades, estamos mirando los problemas, quitamos los ojos de Cristo y nos empezamos a hundir en esos problemas. Si entra el agua, como ahí le estaba entrando el agua en la barca, nosotros nos entra el agua, ¿cierto?, de las dificultades, de los problemas, de los temores, nuestros pensamientos, nuestro corazón. Yo me veo reflejada acá, no sé si usted, pero yo creo que esta es la imagen no solamente de ellos, sino que también de cada uno de aquellos que ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Ya? Que nos cuesta entender, si no fuera por el Señor no entenderíamos nada, ¿ya? Y el Señor tiene una paciencia, así como la tuvo con ellos, o sea, si nos deja estos registros en la Escritura, realmente nos da aliento saber de que no estamos solos, sino que el mismo Dios que trabajó con ellos es el mismo que está con nosotros. El mismo Dios que tuvo paciencia con ellos, el mismo que tiene paciencia con nosotros, ¿ya? Entonces, sí, nos llama a darle gracias también, porque aquí podemos ver también su misericordia, ¿ya? Entonces, sí, yo me veo reflejada ahí,
Ellos no eran lo mejor, no tenían el gran currículum, no tenían ni una cosa buena que el Señor hubiera visto y decir, ah, sí, este tiene estas capacidades, por eso lo voy a elegir. Y hay muchos ciertos que dicen, no, que yo prácticamente se creen los escogidos de Dios en el sentido de que yo soy mejor que todos los demás. Pero la Escritura es clara en decir que a los vil del mundo escogió Dios. ¿Ya? No somos lo mejor de lo mejor. Somos miedosos, nos cuesta entender, nos cuesta creer. Podría haberle estado dando un consejo a alguien. 5 minutos, me pasa algo a mí y ya se me borró todo. Las dificultades hacen que se nos borre todo. Pero gracias a Dios que no estamos solos y dejó al Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces podemos ver aquí que sí, este reino de Dios tuvo un comienzo humilde en la persona de Jesucristo, ¿cierto? El Mesías, el rey de este reino, ¿ya? Que nace, ¿cierto?, de forma humilde. Y vemos que los discípulos que él escoge tampoco eran lo mejor, ¿ya? Dios tenía que entrar a trabajar ahí mucho en ellos. Y vemos, ¿cierto?, que cuando Jesús asciende al cielo, después de su muerte y resurrección, ¿cierto?, él asciende al Padre, en sentido figurado, ¿cierto?, y relativo, podemos decir que este reino en la tierra era mucho más pequeño incluso que esa semilla de mostaza. Pero ese reino que comenzó pequeño, que comenzó de manera humilde, un día iba a llegar a ser grande. Mira, aquí hay un comentario de Mundo Hispano que dice, el reino de los cielos crece en forma invisible, desde algo muy pequeño e insignificante a algo muy grande. Comenzó con la persona de Jesús, luego un grupo pequeño de 12 hombres humildes, luego 120 en Pentecostés, luego 3.000 bautizados, luego 5.000, luego grandes multitudes y en la última década del siglo XX, más de 1.000 millones en la redondez del mundo. Así es como el Señor Jesucristo está describiendo este asombroso crecimiento a través de los siglos, ¿ya? Aunque nosotros hoy en día tenemos más luz que la que tenían ellos en aquel entonces, ¿cierto? Ellos no sabían, por ejemplo, que el Mesías, o no estaban conscientes, porque sí se habla en la Escritura, en el Antiguo Testamento, pero quizás no fueron conscientes de que el Mesías vendría 2 veces a la tierra. Ya no estaban conscientes de estas dos venidas, ¿cierto? Y de este reino en el intermedio. Pero sí sabían que en última instancia el Señor iba a dominar de mar a mar. Desde el río, como dice aquí el Salmo 72, verso 8 en adelante, hasta los confines de la tierra. Ellos sabían, ¿cierto? Siguiendo, ¿cierto?, este salmo, que todos los reyes se iban a postrar delante de él y que todas las naciones le servían. Ellos sí lo sabían, aunque había muchas cosas que, como decía ahí, quizás no fueron conscientes, no las consideraron, no las entendían en ese momento. Pero sí sabían que al fin y al cabo todos se iban a doblegar delante del Señor, ¿ya? Ahora, con respecto a estos, a estas aves que hacen nido, ¿cierto?, en esta planta, en este árbol de mostaza, ¿ya? Algunos han sostenido que, al igual que en la parábola del sembrador, estas aves del cielo representan demonios, ¿ya? O otras fuerzas malignas, oposición, ¿ya? Como les decía, como ocurre en la parábola del sembrador. De hecho, encontré algunos comentarios, se los voy a leer tal cual para que lo vayamos corroborando. Por ejemplo, en la página escuelabiblica.com, con respecto a esta porción de la escritura, dice: ha habido varias interpretaciones sobre las aves, pero los pájaros en este discurso no representan nada bueno, sino lo contrario, el mal. Recordemos la interpretación del Señor en la primera parábola, en la que los pájaros se llevaban la semilla que había caído junto al camino. Nuestro Señor dijo que representaban al enemigo, que es Satanás. Me temo que en la actualidad gran parte de la cristiandad es como un árbol de mostaza lleno de malos pájaros. Eso dice el comentario de escuelabiblica.com. Ahora, hay otro comentario que habla, este varón, no se lo voy a pronunciar muy bien, G. Campbell Morgan, dice:
que ve en esta parábola un crecimiento anormal, o sea, malsano, dice, de grandes ramas que proporcionan abrigo a los pájaros, los cuales según esta interpretación son inmundos. Se refiere a una iglesia nominal de grandes proporciones, pero dominada por el espíritu de orgullo y el poder. No obstante, que la iglesia bajó sus exigencias y se incorporaron a sus filas muchos paganos no convertidos cuando cesaron las persecuciones de Roma. Es probable que la primera interpretación sea la correcta. Y aquí encontré otro comentario de Morgan, ¿cierto? Que es citado por la página también de Enduring World, que dice: esta parábola describe precisamente en qué se volvió la comunidad del reino en las décadas y siglos después de la cristianización del Imperio Romano. En aquellos siglos la iglesia creció considerablemente, tan grande en su influencia y dominio, y era un nido para mucha corrupción. Pájaros haciendo sus nidos en las ramas probablemente se refiere a los elementos de corrupción que se refugian en la misma sombra de la cristiandad, ¿ya? Entonces, yo encontré esos comentarios sí que respaldan esta idea de que estas aves del cielo representan, ¿cierto?, fuerzas malignas, como en la parábola del sembrador. Pero, otro pero, ¿cierto? No hay razón, ¿cierto?, para esperar que una figura, ¿cierto?, dada por el Señor represente siempre lo mismo. De hecho, la idea del mal aquí está ajena al contexto de la parábola. ¿Por qué? Porque esta ilustración de las aves haciendo nido normalmente nos recuerda a algo que es positivo, nos recuerda a algo que es útil. Ver, ¿cierto?, ahí a los pajaritos preparando el nido para tener ahí sus crías, ¿ya? Entonces, anidar no conlleva una idea mala, sino que conlleva la idea de protección, de cuidado, da la idea de refugio, ¿ya?, de seguridad, donde vemos a una madre, ¿cierto?, ave, proporcionándole todo el cuidado necesario a sus polluelos. Entonces, y esa es la imagen que incluso se ha utilizado en el Antiguo Testamento. Por eso les digo que no hay razón para esperar de que una figura siempre represente lo mismo, ¿ya? Sí pudo esas aves tener ese tipo de interpretación como Jesús la utilizó en la parábola del sembrador, pero en el Antiguo Testamento también se utilizaba la figura de las aves anidando, como se nos dice acá, ¿ya? ¿Y qué era lo que nos ilustraban esa imagen? Bueno, eran utilizadas, ¿cierto?, para clarificar que un reino era tan poderoso, se había extendido tanto, que traía estabilidad y bendición incluso a las naciones de su alrededor. Y para poder entender esto nos vamos a ir a Daniel capítulo 4 del verso 10 al 12. Daniel capítulo 4 del verso 10 al 12, donde vamos a ver el sueño de Nabucodonosor. Bueno, ahí en ese sueño, Nabucodonosor contemplaba un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía más fuerte a medida que crecía. Y su copa llegaba hasta el cielo. Y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. O sea, imagínense este árbol que se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante. Eso que tengo aquí una invasora. Y su fruto abundante. Y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Nos dice Daniel capítulo 4 del verso 10 al 12. Este es el sueño que tuvo Nabucodonosor, ¿ya? Y Daniel le ofrece la interpretación, ¿ya?, en el verso 20 y 22, donde le dice: el árbol que viste, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Bueno, bien sabido, ¿cierto?, que bajo Nabucodonosor el imperio babilónico tuvo mucha prosperidad, tuvo una época de mucha prosperidad. De hecho, tuvo como un avance, ¿cierto?, paralelo en casi todo el campo de actividades, en la agricultura, en la arquitectura, en la educación, en las artes, literatura, economía, etc. A pesar, ¿cierto?,
del costo de la vida, de los esclavos. Este imperio, ¿cierto?, había llevado prosperidad a gran parte del mundo conocido en esa época. Entonces, ahí podemos ver un ejemplo de que se utiliza, ¿cierto?, esta imagen de los árboles, de este gran árbol, ¿cierto?, donde vienen animales a refugiarse ahí, a aprovechar su sombra, a aprovechar, ¿cierto?, todo este confort, este cuidado, esta protección que le brinda este árbol, incluso siendo morada para las aves. Pero ese no es el único ejemplo. Otro ejemplo también nos encontramos, ¿cierto?, en Ezequiel, donde también se utiliza esta imagen de aves anidando para representar un reino próspero que trae protección y bendición. Ezequiel capítulo 31 del verso 3 al 6. ¿Ya? Ahí vamos a ver una revelación a Ezequiel, ¿ya? Donde el Señor describe a Asiria. Dice, cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de grande altura. Y su copa estaba entre densas ramas. Las aguas lo hicieron crecer. Lo encumbró el abismo. Y sus ríos corrían alrededor de su pie. Y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Por tanto, se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo, y se multiplicaron sus ramas, y a causa de las muchas aguas, se alargó su ramaje que había echado. En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje, óiganlo bien, parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. Bueno, estos relatos obviamente eran conocidos por los discípulos, ¿ya? Entonces, y el parecido, ¿cierto?, con la parábola del grano de mostaza pareció obvio, ¿ya? Este reino de los cielos, a pesar de este modesto comienzo, comparado con esta semilla de mostaza que medía aproximadamente 2 milímetros, un milímetro, ¿ya? Redondita, chiquitita, pero dentro de esa semilla, ¿cierto?, estaba esta vida, ¿ya? Entonces, al igual, este reino iba a parecer insignificante, pequeñito, pero iba a convertirse en un gran árbol, ya, que provee abrigo, protección y bendición al mundo entero. Como decía ahí en Ezequiel, a su sombra habitaban muchas naciones, ¿ya? Entonces, al mundo entero. Ahora, ¿quién iba a imaginar, hermano, que ese pequeño grupo, ¿cierto?, de seguidores de Jesús iba a impactar el mundo de esa forma? O sea, ya estuvimos viendo que eran totalmente imperfectos, igual que nosotros, vuelvo a recalcar. Eran temerosos, les costaba entender, les costaba creer, a pesar de lo que habían visto. Habían estado ahí mismo con el mismo Hijo de Dios. Habían tenido el privilegio que muchos en el Antiguo Testamento hubieran querido tener, y que muchos hoy día también, ¿ya? Pero ellos lo tuvieron, oyeron las enseñanzas directamente de los labios mismos del Maestro. Pero aún así les costaba, aún así tenían dificultades, ¿ya? Entonces, y eran débiles espiritualmente. Pero ¿quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a imaginar que a través de ese pequeño grupo de seguidores, Jesús iba a impactar el mundo de la manera en cómo lo hicieron? Obviamente por medio del poder de Dios, ¿ya? Y cada vez que el evangelio del reino de Dios se ha predicado y se ha practicado con fidelidad, porque recordemos que esto va de la mano, o sea, la misma gracia de Dios que me salva no se queda corta, sino que empieza en nosotros un proceso de santificación, empieza a nosotros a transformarnos. Y de hecho eso es lo que hemos venido viendo incluso en las bienaventuranzas, ¿ya? Donde veíamos que el primer paso era ser pobre en espíritu. Y este pobre en espíritu que reconoce su bancarrota espiritual, que viene delante de este Dios misericordioso, todopoderoso, que tiene todas las cosas en su mano, ¿cierto? Que es juez justo,
y reconoce que está en problemas, en graves problemas, pero viene a él acudiendo, ¿cierto? Clamando misericordia, reconociendo que no tiene nada para ofrecer, pero clama ayuda, clama salvación. Y cuando ya Dios ha tocado su corazón, ¿cierto? Lo ha traído a él, empieza este proceso de transformación, en el cual ya aquel que ha disfrutado, ¿cierto? De esto, ya no quiere apartarse más, ya no quiere ser como antes, ya no quiere volver atrás, sino que reconoce que el tiempo que estuvo sin Dios, lo único que había era vaciedad, no había nada más, ¿ya? Entonces, lo único que quiere es que el Señor le enseñe a hacer lo bueno. Como dice la Escritura, que le enseñe a hacer lo bueno porque lo malo a nosotros nos fluye. Enséñame a hacer lo bueno. Y eso es lo que hace el Señor a través de su palabra, ¿ya? Él alumbra, como dice, ¿cierto?, la ficha de la iglesia, para la invitación, ¿cierto?, de los estudios bíblicos, una luz, ¿cierto? Tu palabra es luz, es lumbrera, ¿cierto?, a mis pies. El Señor ilumina nuestro entendimiento, pero no para que nosotros nos engordemos de conocimiento y nos lo quedemos únicamente nosotros, sino que el Señor quiere no que sea algo intelectual, sino que eso cobre vida a través de nosotros, que sea practicado, que en la medida que nosotros vamos teniendo este conocimiento que Él nos va dando, vayamos cambiando nuestra manera de vivir. Dejemos de hacer lo malo porque Él ya nos está enseñando a hacer lo bueno. Entonces, cada vez que el evangelio, ¿cierto?, del reino de Dios se ha predicado y practicado con fidelidad, todo el mundo se beneficia. Todo el mundo se beneficia. Dice aquí un comentario de MacArthur: la influencia social de la iglesia ha beneficiado al mundo en muchas maneras: espiritual, económica, cultural y moralmente. Es de las enseñanzas de la Biblia, a través del testimonio cristiano, que proceden las exaltadas normas de educación, justicia, dignidad a las mujeres, derechos de los niños, reformas carcelarias y muchísimos otros beneficios sociales. Como dice el pastor Suguel Michelén, el cristianismo sembró la base de la civilización occidental, por más que la civilización hoy quiera negar sus orígenes, ¿ya? Ahora hay que dejar claro que la iglesia no ha convertido al mundo. Aquí no está diciendo el Señor que nosotros convertimos al mundo, no, en ninguna manera. Nosotros no convertimos al mundo. Y aquí cuando dice que los que están a nuestro alrededor son bendecidos, ¿cierto?, por tan solo nuestra presencia aquí en este punto, no quiere decir que los convirtamos, sino que se ejerce una gran influencia, ¿ya? Somos un medio somos instrumentos de, ¿ya? Y es por eso que el Señor nos habla acerca de que tenemos que predicar la palabra. Hemos visto, ¿cierto?, enfáticamente eso. El Señor únicamente nos manda a transmitir lo que Él quiere que transmitamos, no modificarlo, no añadirle, no quitarle, porque ya estaríamos modificando todo, ¿ya? Así como esta misma semilla, dentro de esta pequeña semilla, ¿cierto?, está todo el poder necesario para que crezca, ¿cierto?, ese árbol que Jesús está diciendo acá. Asimismo, la palabra por sí sola tiene poder, la misma escritura dice, o sea, el evangelio es poder de Dios, y dice que la palabra es viva y eficaz, ¿ya? Entonces, es Dios el que da el crecimiento, es Dios el que bendice su palabra y el que hace nacer de nuevo. Siempre es Dios, todo le pertenece a Él. Y la tarea que Él nos ha dado a nosotros es echar esa red de la predicación. Van a ser muchos arrastrados, ¿cierto? Muchos quizás que van a ser como ese terreno pedregoso, donde solamente hay una capita superficial de tierra, donde quizás muy rápido va a haber un entusiasmo de que no, yo quiero participar de todas las actividades, vamos, y cosas por el estilo, está eufórico, ¿cierto? Y tiene tanta gratitud que solamente quiere hablar de Jesús, pero de un momento a otro, así mismo como se presentó ese emocionalismo, se quedó en emocionalismo. Entonces, cuando ya las situaciones cambian, cuando ya las cosas no están como esa persona quisiera que estuviesen,
se fuma toda esa emoción, se va por el piso toda esa pasión, ¿ya? Porque nunca realmente nacieron de nuevo, nunca realmente tuvieron esa profundidad de raíces, ¿cierto? Porque de abajo había dureza, había pecado en su corazón, realmente nunca hubo rendición delante del Señor. Pero eso lo ve Dios. Dios conoce nuestros corazones. Él solamente a través de esa parábola del sembrador nos decía por qué la gente reacciona como reacciona a la palabra del Señor. Es por el corazón del hombre. Hay dureza. O puede que haya un terreno espinoso, donde quizás las cosas de este mundo van a ahogar. ¿Ya? Ese terreno es fértil. Ese hermano va a recibir la palabra bien. ¿Ya? Vamos a ver que va a empezar a crecer. Va a tener un futuro prometedor. Pero está dividido. Está con un pie hacia el mundo y un pie sí quiere ser espiritual, pero se lo lleva más lo del mundo, ¿ya? Y ahí vamos viendo que en vez de estar perseverando, vamos a ver que se va a estar apagando, se va a estar yendo, porque las cosas de este mundo van a empezar a ahogar la palabra del Señor. Está dividido, nunca realmente se ha entregado por completo, pero sí hay un buen terreno, sí hay un buen terreno. Aunque de partida, ¿cierto? Se nos hablaba en ese terreno duro, ese terreno, ¿cierto? Que de junto al camino, que estaba tan pisado, tanta gente transitaba por ahí, que la semilla solamente quedó en la superficie, y ahí podemos ver a ese tipo de personas que realmente no quieren nada con Dios. No quieren nada con Dios, ¿ya? La palabra queda ahí encima, por eso viene el maligno y la arrebata. No puede penetrar, no, ese corazón está muy duro, ¿ya? Pero hay un buen terreno, hay un buen terreno, y es ahí que el Señor nuestra tarea no es estar viendo, este tiene cara de que sí va a creer, este me tinca que sí, ¿ya? Pero esa no es nuestra tarea solamente es predicar fielmente, presentarnos como obreros, ¿cierto? Diligentes, que usan bien la palabra de verdad, y obviamente esto también no es algo natural nuestro, sino que todo esto es dado de Dios. Y ahí ya tenemos un motivo de oración. Pedirle al Señor que podamos ser estos buscadores sinceros de la verdad, que podamos realmente tener esa pasión por Cristo, esa pasión por las almas, ¿ya? Así como el Señor lo tenía. Que se note que Cristo vive en mí. Ya, pero ese es un trabajo que Dios, así como lo hizo en los discípulos, también tenemos la esperanza nosotros, a través de esta misma palabra, que también lo va a estar haciendo en nosotros, y lo está haciendo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos estado fallando? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? ¿Cuántas veces hemos testificado, cierto? Y a veces nos hemos parado en el púlpito a predicar la palabra del Señor, y después a los 5 minutos estamos haciendo todo lo contrario. Y después como que, bueno, el mismo Espíritu Santo nos recuerda todas las cosas que nosotros vamos aprendiendo. Dios está trabajando en nosotros, en hombres y mujeres imperfectos. Pero lo bueno es que Él es el perfecto, y estamos en las manos del Dios perfecto. Entonces sí, Él obrando a través de nuestras vidas, ¿cierto? Esa bendición que Él nos da va a fluir, ¿cierto? Hacia los demás, pero vuelvo a reiterar, o sea, no es que nosotros convirtamos a los demás, no, les vamos a influenciar. Por eso Dios nos dejó aquí en este mundo. Por eso es que vemos, ¿cierto? Esa parábola de la cizaña, ¿cierto? Del trigo, donde vemos, ¿cierto? A este padre de familia que siembra en su campo la buena semilla. Que ese campo es el mundo. Y ahí veíamos que Jesús decía que ese era el Hijo del Hombre, o sea, estaba haciendo referencia a sí mismo. El mundo le pertenece a él, Satanás solamente es un intruso acá. Por un tiempo tiene cierta autoridad, pero va a ser por un tiempo, tiene fecha límite ya. Va a ser lanzado al lago de fuego. Va a ser lanzado al lago de fuego. Pero el mundo le pertenece a él, y él ha sembrado ahí a su iglesia. Este reino de Dios, recordemos que este reino de Dios hoy en día es el gobierno de Dios en los corazones de aquellos que Él ha llamado, donde Él gobierna nuestros corazones y nuestras vidas reflejan sus enseñanzas. En otras palabras, reflejan a Cristo, ¿ya? Pero eso no va a terminar ahí. En lo que podemos ver hoy en día, Dios obrando a través de nuestras vidas, perfeccionándonos nosotros, siendo instrumentos para que otros conozcan a Cristo. Quizás nosotros vemos que ahora no pasa nada, que quizás
transmitimos estudios bíblicos, no se conecta nadie, hay 3 hermanos, ¿cierto? Podemos estar los días jueves, se conectan 3 más, ¿cierto? Los días domingos, unos 5 más. Salimos a predicar a la calle, pareciera que nadie escucha. En las predicaciones uno a uno, vemos que hay resentimiento hacia Dios, no quieren nada con Dios. Pareciera que no pasa nada, que hacemos invitaciones a la iglesia, no llega nadie. Y vemos otras iglesias que sí están llenas, ¿ya? Pero estamos viendo aquí a la luz de la Escritura que la cantidad no indica nada, no indica éxito. Eran muchos los que seguían a Jesús, pero lo siguen por motivos cerrados, cosas que Dios solamente conoce. Los verdaderos seguidores de Dios no son todos, son solamente un remanente, un puñado, una manada pequeña, ¿ya? Pero eso solamente lo sabe Dios, ¿ya? Entonces, nuestra tarea únicamente es predicar, es enseñar, es prepararnos nosotros mismos, ¿ya? Está rogándole al Señor que podamos ser fieles, que podamos permanecer, que podamos entender su palabra, pero ser transformados también por ella, tener un corazón sensible a su voz, rogar por eso, ¿ya? Rogar por eso, y que Él obre a través de nosotros, preparando los corazones de todos aquellos que están oyendo, para que reciban su palabra, porque cada vez que se expone su palabra, no es el predicador, no soy yo, no es usted, es Dios hablando porque es su palabra, nosotros solamente somos portavoces. Lo que Él nos dice, tenemos que transmitir con respecto a su palabra. Su palabra por sí sola tiene poder. El Evangelio es poder de Dios, ¿ya? Entonces, y no tenemos que pensar que esto solamente va a finalizar así, ¿no? O sea, ya hemos visto en las otras parábolas que hay un límite, ¿ya? Hay un límite. Viene el juicio. Pero por mientras, en este intermedio entre la primera y la segunda venida de Cristo, este intermedio, Dios todavía está a través de nosotros hablando para que el hombre venga a ponerse a cuenta con Él, para que se arrepienta. Ahora que Dios puede ser hallado, porque ya después puede ser demasiado tarde. Nadie tiene su vida asegurada, ¿ya? Aunque tengan los seguros que tengan todo el dinero que tengan. Nadie tiene su vida asegurada, ni los ricos, ni los pobres. Nadie tiene su vida asegurada, ¿ya? Pero Cristo nos ofrece salvación. La Escritura dice, la paga del pecado es muerte. Nosotros no merecíamos condenación eterna, pero el mismo Hijo de Dios vino para que nosotros no llegáramos a ese lugar. Y Él pagó por nosotros en la cruz del Calvario, para que hoy nosotros podamos acercarnos a Dios y ser testigos, un testimonio vivo de este poder transformador de Dios, ¿ya? Y cuando esta historia llegue al final, porque sí tiene un final, todos nosotros, aquellos que hemos creído en este Dios vivo, vamos a ver lo que Juan vio en Apocalipsis 7. Todos nosotros lo vamos a ver. Apocalipsis 7, lo invito. Voy a buscarla aquí. Apocalipsis 7. Mientras ustedes buscan en su Biblia, que yo voy buscando. ¿Ya? Del verso 9 en adelante, dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud. Eso es lo que vio Juan. Miré, o sea, podemos decir ya, el inicio fue pequeño, inició en la persona de Jesús, inicia su ministerio, escoge a estos 12, parecía insignificante, pero miren lo que pasa al final, lo que dice Juan, es aquí, esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios
por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá sus tabernáculos sobre ellos, y ya no tendrán hambre, ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Eso es lo que vio Juan, hermano. Eso es lo que vemos al final de esta historia. Esto no termina aquí. Sí, este reino pareciera que no tiene gran alcance, pareciera que va a ser frenado, hubieron muchos intentos a lo largo de los tiempos de eliminar, ¿cierto? Todo aquel que lleve el nombre de Cristo, todo lo que tenga que ver con él, la palabra de Dios, cosas por el estilo, pero nada pudo doblegar el brazo de Dios. Nadie ha frenado lo que Dios ha establecido, ¿ya? Entonces vemos aquí que Juan lo vio en Apocalipsis. Vemos a esa gran multitud que nadie podía contar, de todas naciones, tribus, cierto, pueblos, lenguas, adorando al Cordero por siempre. ¿Y esa multitud quiénes eran? Eran los que fueron traídos a Cristo en arrepentimiento y fe. Fueron aquellos que se rindieron delante del Cordero de Dios. ¿Por medio de qué? De la predicación de la palabra. De la predicación de la palabra. Porque es por medio de la locura de la predicación que a Dios le ha placido traer a los hombres al arrepentimiento y fe en su Hijo amado, en el cual tiene complacencia. Es por medio de la palabra de Dios que Dios da crecimiento a la iglesia. Es por eso la importancia de la palabra, ¿ya? De seguir predicando la palabra, no otras cosas. No otras cosas. Si se va a utilizar el púlpito, si se va a utilizar un medio, que sea para hablar la palabra del Señor, no lo desaprovechemos con otras cosas, sino que la palabra del Señor, la que da vida, ¿ya? Y al final, como lo vemos acá, lo que parecía insignificante, vemos aquí que los reinos del mundo van a llegar a ser, ¿cierto?, de nuestro Señor y de su Cristo, ¿ya? Y Él va a reinar por los siglos de los siglos. O sea, a pesar, hermano, de contar con tan pocos, a pesar de esa fuerte oposición que Él ya le ha venido hablando a sus discípulos, lo ha venido preparando, para que toda idea quizás contraria de éxito se ha echado por tierra. Éxito terrenal en el sentido de que van a venir las masas, nos van a recibir todos bien. No, ese tipo de éxito no va con Dios, ¿ya? Sino que sí, va a haber oposición, van a haber pocos, es un remanente, es una manada pequeña. Pero eso no significa fracaso, ¿ya? No significa fracaso. 4 tipos de terreno, que 3 no haya producido la semilla, no haya crecido de la manera que la planta, como tendría que haber crecido, no significa fracaso. Hay un buen terreno, ¿ya? Sí, tuvo un inicio humilde, pero se va a extender con poder y con tal influencia que va a impregnar toda la tierra, por los siglos de los siglos, ¿ya? Entonces, sí, los discípulos todavía estaban en proceso de formación, y esta tarea quizá al principio les podría haber parecido abrumadora, ¿cierto? Al principio. Abrumadora, inicialmente. Pero el Señor quería que ellos tuvieran confianza, que confiaran en el proceso. Quizás tus ojos no ven lo que quisieran ver, pero confía en el proceso. Ese es el resultado final, ¿ya? El Señor le estaba asegurando, ¿cierto? Que esa obra que Él les había encomendado hacer, iba a tener una cosecha abundante. Y es lo mismo que el Señor nos está diciendo hoy día, que no nos cansemos de hacer lo que Él nos ha encomendado hacer, porque aunque parezca que no pasa nada, parezca que nadie esté pescando, ¿cierto? Como que nadie infla, como que no le importa, nosotros sigamos siéndole fieles a Él, ¿ya? Porque al final
del tiempo, al final, esto va a producir grandes cosechas, mucho más grandes de lo que nosotros siquiera podemos imaginar. Ni siquiera lo podemos imaginar. Esa multitud no se podía contar. ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Es por nuestro esfuerzo? No. Recordemos, es su palabra, el Espíritu Santo, todo le pertenece a Él, nuestras vidas le pertenecen a Él. Es Dios, por medio de su palabra, que trae pecadores al arrepentimiento. Es Dios, por medio de su palabra, que da crecimiento a la iglesia. Él crea vida espiritual. ¿Ya? Entonces, teniendo eso en mente, trayendo eso al Señor, nos está llamando, ¿cierto?, a perseverar, a seguir hablando de Él, a seguir evangelizando, a seguir predicando, ¿ya? A no cansarnos, aunque no veamos resultados, ¿ya? Porque este plan no va a fallar. Si de hecho dice en Mateo 16, 18, que ni siquiera las puertas del Hades, ¿cierto?, prevalecerán contra su iglesia. Si en Él estamos seguros, ¿ya? Esa es de esa manera el Señor está levantando nuestra mirada hacia Él, hacia lo futuro, no a lo que vemos ahora. Nosotros vemos lo presente, ¿ya? Pero el Señor ve más allá. Y esto no tiene fin, ¿ya? Entonces, bajo el poder divino, lo que era débil, lo que era frágil, hermano, como los discípulos, lo que parecía insignificante, fue el principio de algo imparable, de algo eterno. ¿De qué? De este plan redentor de Dios a través de la iglesia, por medio de la cual usted y yo somos partícipes por la gracia de nuestro Señor. ¿Para qué? Para reunir a todos los elegidos, ¿cierto?, que faltan. Y así el Señor lo ha hecho de generación en generación. Qué privilegio, ¿cierto?, poder participar de todo esto, si de hecho Dios lo podría haber hecho de una sola vez. Pero permitió, dentro de su plan, que usted y que yo, ¿cierto?, participáramos de todo esto. Siendo imperfectos, siendo temerosos, duros para entender, duros para creer, débiles espiritualmente, pero Él sigue perfeccionándonos, cada uno de nosotros, y su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Así que este reino, como vemos acá, parece insignificante. Lo compara a una semilla de mostaza, pequeñita, 2 milímetros, ¿ya? Pero va a crecer de una manera que ni siquiera nosotros lo podemos imaginar. Así que